Pancho, si querés. Ahí está. Bueno, bienvenidos a la reunión. Así que vamos a empezar con los puntos de la agenda. Total, ya estuvimos charlando un ratito sobre lo que se hizo la vez pasada. Bueno, la primera era la revisión. Sí. Perdón, me río. Bueno, el planteo de temas a trabajar, las iniciativas de ley de la recomendación, de leyes y de recomendación. Está el proyecto de ley de promoción de premios e incentivos para locaciones con destino habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que para eso estaba Hernán, ¿verdad, Hernán? Hernán. Sí, está. Hernán, ¿estás ahí conectado para...? Ahí está. Hola, aquí estoy, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Buen día. Bueno, no sé si alguien pudo leer el proyecto, si tiene alguna consulta, igual Hernán, muy brevemente, contá un poquito de qué se trata. Bueno, para quienes no pudieron verlo, y a quienes lo hayan podido leer mejor, pero bueno, ahí les doy comentando. El proyecto en realidad es un proyecto de promoción, premios e incentivos para aquellos inmuebles que se destinen con fines habitacionales. Lo llamamos incentivo a la vivienda habitada, con el fin justamente de demostrar que el camino es el de los premios y no los castigos. En muchas ocasiones hemos escuchado, ¿no? Casos en donde aquellas viviendas vacías se había planteado la idea de generar impuestos, y creemos fervientemente que el camino justo es el contrario, ¿no? La vereda del premio, y quien invierta en la Argentina, invierta en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, y ofrezca inmuebles en locación, y que por ese motivo tenga algunas reducciones fiscales para que se robustezca de alguna forma los inmuebles con destino habitacional que hoy están en déficit. Bueno, ahí no sé si me pudieron escuchar. Ese es el que quería para que tengan más o menos una noción del planteo. Bueno, muchas de ustedes igual las vi en otras dimensiones, pero para que tengan una idea de lo que plantea el proyecto. Si tienen alguna consulta, obviamente a disposición. Hernán, ¿puedo hablar? Sí. Hernán, vos estás hablando de las unidades funcionales, no de los inmuebles en general, sino de las unidades funcionales que se encuentran deshabitadas hoy por hoy, y también de los locales comerciales, por ejemplo, para darles el proyecto, o sea, es para aclarar esto, para que vos lo puedas aclarar. ¿Apunta a esto que estoy diciendo o apunta a un desarrollo financiero de que grandes emprendimientos inmobiliarios compren los edificios enteros y reconstruyan o remodelen? No, buena consulta para la aclaración. El proyecto está enfocado, en primer lugar, al destino habitacional, ¿sí? No incluye a los fines comerciales, porque justamente, como les comentaba anteriormente, lo llamamos incentivo a la vivienda habitada. Entonces el fin al cual está abarcando el proyecto, vivienda sería únicamente. Por otro lado, con respecto hacia dónde apunta, es a todo tipo de inmueble, nuevo, usado, con destino, que se le otorgue el destino habitacional. No hay discriminación con respecto a los distintos tipos de inmuebles, no está destinado a una inversión financiera, ni mucho menos. Lo que está enfocado sí es en las mejoras de inmuebles que también actualmente estén en el mercado. También tendrían incentivos fiscales a aquellos que mejoren los inmuebles para ponerlos en locación. Los inmuebles que ya están en locación y se adhieran a este régimen, que sería un régimen optativo, voluntario. Y todos aquellos inmuebles que no están actualmente en el mercado locativo se podrían incorporar a partir también de inclusión en este régimen.
Y como les decía, es voluntario, no hay obligatoriedad para su incorporación. Y Pero también todos los inmuebles estarían incluidos. está bien. Y también propone la modificación del uso, que actualmente el microcentro la gran mayoría es para uso profesional, propende a lograr la modificación para que sea habitacional y entonces pueda otorgarse en locación. Es decir, este proyecto en realidad es un proyecto de premios e incentivos. A eso enfoca el proyecto en sí. Aquellos inmuebles que hayan cambiado su destino y se conviertan que tengan la posibilidad de alquilarlos con destino habitacional estarían lógicamente también incluidos dentro del proyecto, porque no segmenta. Incluye a todos los inmuebles que se le dé ese destino habitacional. Habitacional. Y si tenés el tema de, estoy preguntando como para decir, Sí, por supuesto. y si tenés, vos viste que los edificios enteros están en el microcentro con uso profesional, ¿van a ayudar a eso? O sea, esta ley propone el apoyo para que se modifiquen los reglamentos y cada propietario pueda locarlo, venderlo con uso habitacional. Mira, en verdad, además acá tenés es buena también la consulta por ese motivo, porque también todos aquellos inmuebles, ¿no? que se le otorgue al fin habitacional y que estén alquilados, también tienen un beneficio tributario con respecto a la comercialización después de esos inmuebles. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si sucede la modificación, a la cual, bueno, sí, obviamente adhiero del microcentro, eso permitiría que quienes pongan esos inmuebles en locación con este destino también tengan beneficios a la hora después de comercializarlo. Y ese beneficio también se extiende a quien lo adquiera, ¿sí? Y generas como una rueda de beneficios y una espiral que termina, claro, una cadena que se va generando entre no solo el vendedor, sino el comprador, que también mantenga ese destino que tenía al momento de la enajenación. Esa es la idea, claro. Ahí Claudia tenía... Sí, yo también quería. Bueno, Hola. Claudia. No, la verdad me parece muy bueno, considerando además que en este periodo que se está discutiendo la ley de alquileres y no se llega a ningún acuerdo, creó mayor incertidumbre. Entonces, un problema que ya venía con la ley anterior, hoy está acrecentado por la incertidumbre que crea el que no se pongan de acuerdo con respecto a la modificación de la ley. Así que me parece que echa un poco ayuda un poco este proyecto a que al menos con un incentivo impositivo se despeje alguno de estos miedos. Hoy por hoy aumentaron los alquileres, las dos partes, tanto inquilinas o inquilinos y quien lo pone su propiedad para una locación habitacional, no saben qué les va a deparar dentro de unos meses. Entonces se paralizaron los acuerdos. Así que bueno, un problema que ya era grave, hoy es mucho más grave. Sí. Adriana y después Amalia. Sí, Adriana. y después María José. Sí, hola a todos. Sí, yo tengo alguna observación. Bueno, primero que la propuesta de ustedes está bien, tienen una mirada, focaliza más al sector propietario y no al sector que yo considero el más vulnerable, que es el de los inquilinos y las inquilinas, ¿no? Abarca a toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El proyecto sí. Exacto. Toda la ciudad de Buenos Aires. Toda la ciudad de Buenos Aires, sí. Bueno, Claro. Toda la ciudad de Buenos Aires, sí. Tal cual, tal cual. Una de las observaciones que yo haría, justamente para no beneficiar a los que siempre... Ustedes hablan de incentivar a que pongan las viviendas en alquiler. En general, hablo por mi experiencia personal, ¿no? Yo tengo un departamento de 12 ambientes que tengo alquilado. Como lo necesito como una renta, lo tengo alquilado, digamos. La necesidad, cuando uno realmente tiene la necesidad, bueno, salís al mercado.
hay que, como dijo la compañera recién, tratar de tener una ley de alquileres que satisfaga a las dos partes, eso por un lado. Entonces, mi observación es que ustedes ponen en alguna, yo lo leí un poquito en diagonal, por ahí no hice una lectura muy exhaustiva, perdonen, pero me parece que ponen algo así como que no hay una, que puede ser el que tenga, que acceda a este beneficio, que tenga una propiedad, no hay límite de propiedades. Entonces, mi preocupación es que no se termine beneficiando siempre al mismo sector determinadas o inmobiliarias que tienen un montón de departamentos, o grandes inversores inmobiliarios que tienen una multiplicidad de departamentos. Así que yo ahí me gustaría que se reflexionara sobre esa cláusula y no ponerle algún límite para no terminar beneficiando siempre a los mismos. Por otro lado, los 8 años que ustedes plantean, también me parece que no sé si es un límite razonable para poder, porque si no, y además otra cosa, lo de los créditos blandos, nosotros como dimensión de género, y siempre un poco focalizamos la mirada en la situación de mujeres sobre todo, sabrán que en la ciudad de Buenos Aires los últimos estudios dan que hay como un 50% de familias, que las mujeres son jefas de familia, y dentro de las jefas de familia el 89% son mujeres. Entonces no sé si no se puede considerar también ahí alguna cláusula. Claro, ustedes ya no se meten en la etapa siguiente, que es a quiénes se alquilan, sino es, claro, claro, están mirando siempre en la mirada del propietario o de la propietaria del... Sí, yo una cosa también no coincido en que poner un impuesto o alguna otra cláusula que penalice de alguna manera, porque el tema es la cantidad de viviendas, obviamente que les preocupa a ustedes como me preocupa a mí y al resto de la gente, de que no están saliendo al mercado. Pero así yo, como primera lectura, me parece que se está beneficiando siempre al mismo sector, que es el que tiene más fuerza, que es el propietario, sobre todo por esto de que no hay un límite de viviendas que puedan salir a beneficiarse con esta cláusula, ¿no? Y me gustaría que los créditos blandos se los den también a mujeres que no están en condiciones de alquilar en estos momentos. Por eso ya es otra propuesta. Estaba María y después María José. Sí. Sí, yo ya terminé. Hola, no, yo solamente quería comentar que esto lo discutimos mucho en la dimensión institucional y justamente, bueno, no estuvimos de acuerdo con el proyecto porque uno de los temas fundamentales es que la ley de locación es de ámbito nacional y no corresponde a la ciudad. Nada más que eso quería decir. Bueno, María José. Sí, ¿me escuchás? Sí. Estoy en un auto, por eso tengo miedo que se corte. Dos cosas. Primero, por más de que la ley de locación sea nacional, yo no veo obstáculos jurídicos para que la ciudad incentive la locación, porque obviamente no te estás metiendo en el contrato de alquiler, sino que estás haciendo un beneficio para los propietarios, en este caso, más allá de discutir después si queremos o no que eso suceda, pero quiero decir, yo no veo un obstáculo jurídico, porque no estás metiéndote en la relación contractual que regula el Código Civil, sino que estás incentivando promoviendo una actividad, como quien puede promover una industria o lo que fuere. Segunda cuestión, a mí me parece que más que créditos blandos, el problema central es el impuesto inmobiliario, que en toda la ciudad se ha disparado a proporciones brutales y que como la ley ahora lo regula de manera muy clara,
recae sobre los propietarios y no hay manera de trasladarlo a los inquilinos como antes se hacía. Entonces, ahí me parece que hay una grosera desproporción, porque además si se mira, el impuesto inmobiliario sube en mucha mayor medida que el ABL. Es muy grosero y depende de los barrios, ¿no? O sea, se está dando un proceso grave de gentrificación, tanto para los habitantes como para los pequeños propietarios de inmuebles para renta, como decía la colega ahí, que ella alquila un departamento, digamos. Entonces, a mí me parece que más que créditos blandos, etcétera, que no sé cuál sería el destino, eso tiene más que ver con adaptación o reformas, pero lo que la gente ve muy concreto es el tema del impuesto inmobiliario. Me parece a mí que por ahí es más concreto. Y sí quisiera, y me parece muy interesante, sobre todo en esta comisión, que pusiéramos directamente que el destinatario, las destinatarias sean las mujeres jefas de hogar, las mujeres. No me parece mal una acción afirmativa así muy contundente, que la medida tenga por objeto alquilar a mujeres jefas de hogar, porque además, como están todas precarizadas, como no tienen, no sé, garantía, digamos, no hay tanta respaldo, pero en mi experiencia personal, además de años de alquilar, siempre alquilé a mujeres monotributistas que no tienen ningún respaldo de ningún tipo y son las mejores, no sé, inquilinas. La gente más humilde y a veces con más dificultades es la que menos incumple. Esa es mi experiencia personal en el mercado inmobiliario. En cambio, cuando uno alquila grandes cadenas o alquila negocios, es probable que entren en quiebra, no te paguen. Las mujeres son las jefas de hogar, cuando tienen hijos, cuando son responsables, son las mejores inquilinas. Así que sin duda me parece que sería muy interesante una medida de este tipo para promover el alquiler para mujeres jefas de hogar. Yo direccionaría toda la potencia del proyecto a esa línea, y me parece que eso está bueno para esta comisión, ¿no? Sí, Elida quería, ¿no? No, perdón, Yo Marta Alonso había pedido la palabra. Habla Marta y después vos? ¿Te parece? Sí, yo porque quiero perder el hilo de lo que dijo Adriana. Marta. Sí, el otro día en la dimensión, hola a todos, discúlpenla, pero tenía problemas de conexión. El otro día en la dimensión género planteamos que venimos desde, bueno, somos todas copartícipes del principio de aplicar realmente una perspectiva de género a los proyectos. Lo hemos hecho a través de 20 años en miles de proyectos o cientos de proyectos. Y hoy creemos que esta es una oportunidad única para realmente, por todas las formas que he venido escuchando de las compañeras, que aplicarlo realmente una cuota de esto, debiera estar en el principio de la ley o de lo que el Poder Ejecutivo de la ciudad decida, no sé si será legislatura, quién, realmente aplicarlo a jefas de hogar monoparentales con hijos a cargo y demás. Y que esos suerte de subsidios, que por otra parte aplican muchas ciudades del mundo, basta ver lo que pasa en Berlín, basta ver lo que pasa en París, es realmente aplicar la perspectiva de género en serio. Puede ser mediante los alquileres, puede ser mediante la compra, eso por un lado. Por otro lado, yo vivo precisamente en la zona del microcentro y he visto que es una tarea heroica transformar las oficinas, es heroica para los propietarios, o propietarias, me pongo en la piel de ellos, ¿no? Que debiera tener algo más, un incentivo más para la difícil tarea
de adecuar estas, reformarlas y demás, que simplemente el impuesto inmobiliario y no sé qué otro beneficio más. Es decir, que los créditos blandos deberían ser aplicados. Realmente, si queremos transformar esta zona centro, que por otra parte se va a convertir, al paso que vamos, en una serie de departamentos o unidades Airbnb, porque crece nuevamente el turismo en esta zona y cada vez más los departamentos, porque la renta aproximadamente es entre 10 y 20 veces más que un alquiler común. Es decir, la imaginación al poder, decían los franceses del 68. ¿Por qué no pensar en otro tipo de incentivos para la dificilísima tarea? Ahí me pongo en la piel de los constructores o de las reformas, que realmente haga que esta ciudad deje de ser un área exclusivamente para turismo y comercio, y que ha llevado a la ruina, desgraciadamente la pandemia, ha llevado a la ruina a gran parte de los negocios que vivían de esto, ¿no? De los oficinistas, de las oficinistas, en fin, de todo ese tipo de usuarios, ¿no? Marta, les quiero contestar a las 3, pero no sé si me voy a acordar. Estoy totalmente de acuerdo, Marta, con lo que vos decís, y a eso yo le apuntaba a Hernán, que en alguna otra reunión de otra dimensión creo que nos hemos encontrado, de que tiene que haber, no sé si pasa por ellos o por otros que han presentado, y no sé si llegó acá al COPE, hay un proyecto de modificación, de reestructuración del microcentro, que es justamente transformar el uso de la gran mayoría de los inmuebles de uso profesional a uso habitacional, para reestructurar, para que se creen nuevos locales con destino comercial a la familia y para que se evite un poco el tema de la centralización en que solamente venga el fin turístico. Ese es un proyecto que no sé si tocó acá al COPE. El proyecto que presenta Hernán es para toda la ciudad de Buenos Aires, y en cuanto al impuesto inmobiliario, es decir, Capital o Cava no tiene impuesto inmobiliario propiamente dicho, es el impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, que sí ha aumentado las alícuotas muy importantes y que eso perjudica a toda la ciudad. Entonces, este proyecto que abarca para toda la ciudad, en eso tiene razón Adriana, que probablemente beneficia un poco más a los propietarios, pero también los va a alivianar a los inquilinos, porque si modificamos, y con el apoyo de esta ley, se modifican los contratos, la extensión, supongamos que en el contrato diga la parte propietaria la asume el inquilino va a estar exceptuado gracias si se aprueba esta ley. O sea que ahí habría un mediano beneficio al inquilino. Por supuesto que este es un proyecto. No está tampoco el tema de jefas de familia, no está vista la perspectiva de género, que tendríamos que tener un proyecto exclusivamente que se vayan sumando a este proyecto, y que con la sumatoria de 3 proyectos que tendrían un fin común, que es la locación, beneficiar a la mujer y lograr las exenciones impositivas, bueno, hacer toda una movida para que la ciudad de Buenos Aires, post pandemia, se reactive. Adriana. No, estaba pensando, ahora escuchándola a Elena, que de los datos de las organizaciones que estudian estas temáticas, me acabo de acordar que del porcentaje muy alto en la ciudad de Buenos Aires de viviendas que no están viviendas ociosas, el porcentaje altísimo, por supuesto, se lo lleva a Puerto Madero, que creo que es como el 60%. Creo que es un 20% a nivel de toda la ciudad de Buenos Aires, pero los barrios donde hay mayor cantidad de viviendas ociosas es Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Es decir, que en todo caso habría que esos créditos blandos se deberían dar, o esos beneficios se deberían dar a propietarios que no tengan departamentos en esos ambientes, porque sabemos que ahí muy probablemente sean inversores. Ustedes saben que la propiedad ahora está en el circuito
de las inversiones financieras, hizo la renta que da ahí. Está bien, pero digamos que como alguna manera también de que si se le va a dar un crédito blando, yo no estoy de acuerdo, no lo votaría. Si se le da a un propietario que tiene un departamento en Puerto Madero, es una cosa, y se le da un crédito blando a alguien que tiene un departamento en Flores, y que en principio yo puedo pensar que a lo mejor es alguien de clase media que tiene un departamento para mejorar su renta, o un jubilado, una jubilada, pero no a un propietario de una, y menos en las oficinas que sabemos que ya son grupos. No, el tema es obvio lo que vos estás diciendo. Yo tampoco soy partidaria que se le dé créditos blandos a las 3 zonas que vos dijiste. El tema es lograr la ocupación de esas unidades y con eso producir la reactivación de la ciudad, porque es toda una cadena de consecuencias. O sea, se van a abrir locales comerciales, va a haber más ingreso de empleo, se podrá llegar, entre comillas, a la regularización del empleo formal. O sea, hay que reactivar toda la ciudad de Buenos Aires. Lo que está totalmente es el microcentro. Claro, pero hay otros mecanismos también. La ley no habla del microcentro, esta ley habla general. La ley, lo ha dicho el compañero que presenta. Perdón, referido a los créditos, sí, referido a los créditos blandos, es una abstracción, porque los proyectos hablan siempre de créditos blandos, otorgados por el Banco Ciudad. Cuando uno llega al Banco Ciudad, ya nomás el oficial de cuenta que a uno los atiende le dice, no conviene esto, son carísimos, o no se los otorgan. Es decir, yo lo que quisiera es que en todo esto se pusiera un cierto viso de realidad. ¿Qué es lo que tenemos entre manos? Por supuesto que conozco porque participé del plan de reorganización del microcentro. Es vaguísimo, es lo mismo, no sé qué es lo que ofrece realmente. Ofrece a los propietarios, que es todo un tema, volver a reacondicionar un edificio de 10 pisos. Sobre todo con el costo que tiene en estos momentos por la inflación la construcción. Yo lo que pediría es tomar las cosas dentro de un viso de mayor realidad. Porque si no, todos estos proyectos con las mejores intenciones terminan en la nada. ¿Vos querés agregar algo, Hernán? Así ya cerramos con el tema, si hay más... A ver. Dale, sí, muy interesante lo que estaban planteando, y para cerrarle 2 temas que escuché en las conversaciones. Uno es que al fin de generar un alivio fiscal, no solamente beneficiaría al propietario, sino también al inquilino, con respecto, por ejemplo, al impuesto de AGIP, que está compuesto acá en la Ciudad de Buenos Aires por el alumbrado, barrio, limpieza y el impuesto inmobiliario, que a través de la ley nacional se establece que es decir, el impuesto que sigue a la cosa, que en este caso sería el impuesto inmobiliario, corresponde al propietario, y al alumbrado, barrio, limpieza está la posibilidad sí de que se cargue al inquilino. En este proyecto se establece la exención de ambos impuestos, por lo tanto, directamente generaría un beneficio para los dos, ¿no? Con respecto también al tema de los créditos, no solamente está enfocado a propietarios, sino también a inquilinos, y tienen que ver con mejoras por parte del propietario con respecto a mejoras, reformas que tengan que ver con el mejoramiento de la propiedad a fin de que sea ofertado al mercado locativo. Y con respecto al inquilino, lo que tiene que ver con el amoblamiento de la propiedad, ¿no? con todo lo que concierne a lo que es el armado de una vivienda, con lo difícil y lo costoso que se genera hoy en día. Después, con respecto a cuáles van a ser las medidas que establezca, por ejemplo, el banco, obviamente se establece una recomendación para que los bancos den créditos para las 2 partes intervinientes, pero con respecto a los límites de la cantidad de viviendas, al patrimonio que tenga quien lo solicite, ya corresponderá más quizás a la entidad bancaria, que será la que verificará distintas cuestiones personales y patrimoniales de cada uno de los solicitantes, ¿no? Estableciendo los límites a quién sí, a quién no, en función del enfoque que en este caso le dé el banco
en el supuesto que acepte esta posibilidad. Bueno. Esas aclaraciones nada más. Bueno, gracias Hernán, creo que ya quedaron todas las recomendaciones anotadas, ¿verdad? Sí, Sí, para perfecto. pasar. Pasamos al proyecto de ley huertas urbanas, perdón, que estaba con el proyecto de ley huertas urbanas con perspectiva de género, que es del COPE, y hay que ver el proyecto presentado Perdón, pero ¿qué quedamos con esto? ¿En qué quedamos? Porque estábamos discutiendo una cosa y la otra, y después que explicó Hernán, tendríamos que ver si seguimos adelante, si pretendemos nosotros seguir adelante el proyecto, si le queremos agregar lo que dijeron las chicas en cuanto a los propietarios, los inquilinos, el impuesto, si queremos hablar de la perspectiva de género. Yo creo que tendríamos que llegar a una conclusión. Perdón, me parece. No sé qué opinan. Porque pasarlo así de golpe no... Lo que pasa es que la realidad es que el proyecto, ellos deberían, si la intención de ellos es mejorar el proyecto con los aportes de las organizaciones, es incorporar los aportes que van saliendo en cada una de las dimensiones. Nosotros no es idea de la dimensión ponerse a reformular el proyecto, eso lo tienen que hacer la organización que lo presenta, si considera pertinente o no. Una vez que el proyecto pasa por todas las dimensiones y vuelve a la dimensión que fue por donde salió, que es la dimensión económica, ellos tendrán la posibilidad ahí de evaluar qué es lo que incorporan y qué no al proyecto, y de modo tal de que si el proyecto después va al comité ejecutivo para ser elevado a la legislatura y están los aportes de las organizaciones, bueno, lo acompañarán, y si no consideran que no están incorporados los aportes de las organizaciones, no lo acompañarán. Esos son, digamos, definiciones que se arman a medida de que el proyecto va avanzando. La realidad es que fueron muy valiosos los aportes y las ideas que se generaron están en MIR, que es el partido que lo presentó, en incorporarlas o no. Eso ya es una decisión específica de cada una de las organizaciones. Estoy de acuerdo con eso. Sí, Marta. Sí, no estoy de acuerdo para nada con eso. Es la tercera dimensión en la que proponemos un hecho concreto, que es en estos momentos leitmotiv de casi todos los emprendimientos que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es incorporar la perspectiva de género, algo muy concreto, y después se evaluará la forma. Es la tercera vez que lo digo en 3 dimensiones distintas y ni siquiera lo veo en esta presentación. Si bien resulta un concepto abstracto, ¿qué puede significar incorporar la perspectiva de género? Debería incorporarse y debería tomarlo ya los autores del proyecto. Luego, las distintas dimensiones apuntarán en qué forma se materialice esa perspectiva de género, porque si no, hace muchísimo tiempo que venimos oyendo en todas las emprendimientos que hace el gobierno incorporar la perspectiva de género. Se trata de la costa de la interfase de la costa del Río de la Plata, incorporar la perspectiva de género. Las huertas urbanas incorporar. Pero por favor, incorpórenlo al proyecto. Es de fundamental importancia. Es intención gubernamental. Adriana, ¿querés comentar? Marta, yo entiendo, a ver si no estoy equivocada. Como dije al principio, yo entiendo que esta propuesta que trae este grupo pone el foco no en las futuras inquilinos o inquilinas y madres que podrían ser, como dije antes, el 89% de las familias monoparentales de la Ciudad de Buenos Aires están encabezadas por mujeres. Como dijo María José, con todas las vulnerabilidades que sabemos. Este proyecto, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pone el foco en los propietarios. Para mí, incluir la perspectiva de género en este proyecto sería, por ejemplo, si se está de acuerdo, que de ese mundo, de ese universo de propietarios o propietarias, se favorezca a las que son mujeres propietarias, y ahí podríamos desagregar. Me parece que la perspectiva de género
Se podría incluir en ese aspecto. No veo otro intersticio donde tener en cuenta. Y después vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo en que no se le ponga un límite a la propietaria o propietario que sea beneficiario, porque vos decís el banco sabemos a quién le va a dar el crédito, el banco le va a dar el crédito al que tenga más avales. Entonces para mí no es lo mismo una mujer propietaria de 2 departamentos en Floresta a una mujer o un varón propietario de un montón de 20 departamentos, 5 en Puerto Mar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso con respecto al nudo para mí importante. Y después la perspectiva de género yo la entendería solamente en ese sentido, de beneficiar a las mujeres propietarias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Adriana, y también, ¿sabes, Marta? Lo que pasa es que nosotros tendríamos que hacer, insisto, o sea, si no vamos a estar empantanados con este proyecto, tendríamos que hacer un nuevo proyecto que tome lo que vos dijiste de la perspectiva de género, lo que dice Adriana, que va realmente a las familias monoparentales en las cuales la mujer es cabeza, es jefa, y que sería una exclusiva para que saliera el tema de las vocaciones. Pero este proyecto, como bien dice Adriana, está enfocado más para los propietarios, y está muy bien que ahí se meche lo de las propietarias mujeres. Entonces, ya ahí... Perdón, no, lo que estoy pidiendo, de acuerdo que me parece muy interesante lo que acaba de plantear Amalia, todo lo que dijimos está precioso, pero sin embargo no se incorpora al proyecto. O tenemos que esperar a que lo acepten. Perdón, déjenmelo decir. O debemos esperar a que lo acepte la dimensión económica y lo rechace o no. Yo creo que ese no es la manera. Lo que plantea Adriana lo dije yo también en el primer momento, cuando ni siquiera acá, cuando tratábamos el tema del microcentro con la gente del PUA, Plan Estratégico. Y propuse realmente considerar, porque por ejemplo el microcentro está destinado, léanlo el proyecto, a estudiantes o a gente mayor, adultos mayores, viejos. Yo propuse realmente, perspectiva de género, incorporar dentro de ese plan, estoy hablando de una zona particularizada que es la zona de centro, a las mujeres monomarentales con hijos a cargo, y en ese caso permitir el alquiler a valores diferenciales que las beneficiaran. Lo dije hace meses, sin embargo no lo veo en ninguna parte. Por lo menos desearía, para permitir aplicar después distintas cosas, que apareciese en este proyecto la intención de incorporar la perspectiva de género. No es obstáculo para el proyecto. Marta, ¿puedo decir algo con respecto a esto? Que en realidad estoy ratificando lo que dice Juan Pablo, pero en este sentido. Recuerden que hay un sistema de trabajo acá, el proyecto pertenece a una organización, en este caso a los chicos de UNIR, como lo dijo ya Juan Pablo. Ellos toman estas recomendaciones, las van a trabajar, porque no es Hernán el que decía, bueno, no les puede decir el sí, las acepto, las voy a poner, le tiene que sentarse con su grupo, elaborar esto, evaluar esto que se recomendó acá, y entonces en la próxima va a decir, sí, mire, pusimos esto o no. Por eso, decidir ahora en realidad lo que estamos haciendo es un aporte. El aporte lo lleva Hernán. Hernán lo traerá en la próxima si estos aportes fueron precisos. Y después, algo muy interesante que entre ustedes mismas salió, que es esto de poder trabajar algo en concreto, algo desde la dimensión que sea propio, y que entonces acá pueden tomar las decisiones todo el grupo que está acá. Y no habría que estar dando recomendaciones, serían ustedes mismas las que presentarían un proyecto trabajado por ustedes. Eso me parece genial, pero bueno, es algo que tienen que decidir las organizaciones, ¿verdad? De acuerdo. Gracias, Marta. Seguimos entonces al otro proyecto. Hoy van a estar muy trabajadores. Hay muchísimo para trabajar. Está el proyecto de ley de huertas con perspectiva de género, y hay que ver el proyecto presentado por Roy Cortina sobre agricultura urbana. ¿Pudieron ver los archivos? Sí, perdón, la propuesta de Cortina se basa en lo de Suma Veritas, ¿sí? No. Ese es un proyecto que está actualmente en la legislatura, que presentó Roy Cortina como una iniciativa de él, sin ningún tipo de asociación con el proyecto que hizo el COPE. Como pasa muchas veces en la legislatura, que cada uno presenta el proyecto que quiere y se tocan los temas.
Bueno, pero esas son las reglas del juego. Pero después tenemos que tratar el de huertas urbanas. Hay que ver qué quieren hacer con el proyecto de huertas urbanas, teniendo en cuenta que Como lo mandaron también. en su momento, claro, ese era el proyecto original que se había originado por Suma Veritas. ¿Y eso qué pasó? Perdón que estemos dialogando acá nosotros, pero No, ese hablamos que fuerte acá para todos. claro, el de Suma Acá. Veritas, ¿qué pasó? Perdón que me perdí. ¿Se llegó a elevar a la legislatura? No, ese proyecto no fue a la legislatura. Nunca llegó. No, ese proyecto se estaba por terminar de armar en el 2019 para Cuando empezar a trabajar en el empezó la 2020 pandemia. y con la pandemia quedó digamos, sin trabajar. Por eso la idea es ver qué es lo que vamos a hacer con este proyecto. A mí me parece que le falta poquito a ese proyecto, pero también es interesante ver qué otra propuesta hay en la legislatura. Claramente el proyecto de Roy Cortina no tiene absolutamente ningún tipo de perspectiva de género, absolutamente. Sí, quizás hay algunos puntos en común referidos a la evaluación de los espacios, dónde hacer, dónde no, pero no es el corazón, digamos, del proyecto la perspectiva de género. Con lo cual, nada, me parece que habría que evaluar si es necesario rearmarlo, retocarlo. Bueno, eso cada uno puede dar su aporte. Sí, Elida. Está muteada. Audio, Ari, Elida. Pido la palabra. Sí, Elida. No, una aclaración quería hacer. El proyecto de la creación de las huertas urbanas como espacio de equidad, se llama así, huertas urbanas como espacio de equidad. En realidad fue presentado 2 veces en la legislatura. La primera vez en el año 2016, y estuvo archivado, no le dieron ni 5 de bolilla, y bueno, perdió estado parlamentario. A mí me parece que este es un momento muy oportuno para volver a rever ese proyecto y presentarlo, porque se están creando un montón de huertas urbanas en la ciudad por iniciativa de los barrios. De hecho, acá en Núñez, por ejemplo, donde nosotros vivimos, hay 3 huertas urbanas. En cuanto a espacio hay, por ejemplo, cerca de la estación, al lado de la estación hay una. Me parece que hay como aceptación y ganas de la gente, de los habitantes, de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, de tener esos espacios. Así que me parece que sería muy oportuno que le demos una mirada y lo volvamos a presentar. Incluso podemos invitar a la gente que está haciendo estas huertas para que nos dé ideas y bueno, analice el proyecto y vea qué le falta o qué le sobra. A mí me tocó trabajar en el proyecto esto junto con Suma Veritas, por supuesto, que es la autora, ¿no? Y en ese estaba realmente terminado, estaban una serie de fundamentos, estaba la Laudato Si, incorporamos del Papa Francisco para darle mayor entidad al mismo. Es diferente al de Roy Cortina. Lo nuestro proponía a mujeres que se empoderaban a través de o digamos se sentían partes de un proyecto. Coincido con lo que dice Elida. Ese proyecto fue presentado 2 veces y estaba realmente muy avanzado, muy terminado. El de Roy Cortina es otra cosa. Más aún, viene desde el año 2016 el tema, lo discutimos durante 1 año, trabajamos fuertemente con él, no solamente AMAI, sino muchas organizaciones más. Pero es totalmente diferente del de Roy Cortina. Sí, la segunda vez fue en abril del 20 que se presentó. Sí. Más aún, existen ciudades, busquemos ejemplos afuera. París está haciendo en estos momentos huertas urbanas en cada una de las plazas que tienen. Son interesantísimas los emprendimientos que están haciendo en París y en Berlín respecto de huertas urbanas. La gente que está trabajando, ahora es impresionante lo que en 5 años se ha desarrollado el tema. También las huertas privadas en las terrazas de los edificios y demás, ¿no? Sí. Les cuento que yo tengo una huerta en la vereda de mi casa, porque tengo mucho jardín,
Tengo como, no sé, 10 metros de jardín que están así en toda la cuadra, y estoy promoviendo en una organización que tenemos acá en el barrio, que se llama Ciudadanos de Núñez, que cada uno en su vereda también siempre, porque bueno, es interesante y la gente que lo necesita se la puede llevar y hay, digamos, hay mucho movimiento alrededor del asunto de las huertas, así que independientemente de la cuestión que pueda resultar oportuna para gente que necesita tal vez de ese alimento. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Marta. Más aún, proponíamos que ese abastecimiento, una vez organizado, lo proponíamos como lugar de encuentro y de reunión dentro de cada comuna, y que ese tipo de insumos pudieran ser incorporados a los comedores comunitarios o cualquier otro tipo de emprendimiento social, concomitantemente con la labor de las mujeres y de los varones que quisieran desde luego sumarse al emprendimiento. Pero lo poníamos en... Aquí había una real perspectiva de género. El de Roy Cortina no tiene esa perspectiva, independientemente que tiene sus valores el de Roy Cortina, no tiene esa perspectiva de género que realmente le incorporamos con Suma Veritas, con Cristina de Ciervo y con muchas de las organizaciones que hoy están acá. Yo quiero perdón mi desconocimiento, pero así como nosotras cuando presentamos, primero que tenemos el antecedente de que se presentó 2 veces y que ya tiene el aval, tuvo en su momento el aval del COPE. Así como nosotras cuando presentamos un proyecto, vemos qué antecedentes hay, qué sé yo, ya, por ahí es una tontería lo que estoy diciendo, no sé cómo es el mecanismo, pero si Roy Cortina ya tiene presentado algo que no tiene perspectiva de género, pero que en algo se vincula, no podemos convocar al grupo de asesores que elaboraron ese proyecto y hacer algo conjunto, digamos, para que salga, poder unir los 2 proyectos, que creo que lo leí, es muy básico lo de Roy Cortina, me parece. Eso se une en la legislatura, cuando hay varios proyectos de una misma temática, se tratan todos en conjunto. Claro, pero sería bueno, digo yo, a lo mejor juntarnos previamente con el equipo que elaboró ese proyecto de Roy Cortina, para que conozcan el nuestro, entiendan lo que estamos proponiendo, el esfuerzo que hemos hecho para incluir la perspectiva de género y que lo tengan, no sé, que lo valoren, no sé si revertir el de ellos o sacar conjuntamente después un proyecto común. Me parece que va a enriquecer al de Roy Cortina totalmente. Perdón, pero me parece que nos estamos olvidando de que acá estoy revisando la minuta del mes pasado y que ya hablamos de este tema y que ya hay una ley sobre huertas. Sí, la 6733 la hablamos en la reunión pasada y hablamos de que y hablamos de que esa ley no estaba todavía hecha la reglamentación y que se podía trabajar en esa reglamentación y darle la perspectiva de género, porque en el artículo, en uno de los incisos, hablaba de que, por ejemplo, si lo solicitaban algunas organizaciones o grupos de vecinos, podían tener incluso el espacio. Y lo que se hablaba ese día es que por ahí se podía hacer en la recomendación para que se reglamente, se podía darle la perspectiva de género, ¿no? Pensar en este momento algún ítem que pueda contener esta perspectiva. ¿Recuerdan más o menos? Fue en abril. No, yo no estuve, no sabía. Ah, bueno. Si tenés la ley, ¿no la podés mandar? Ahora la voy a volver a sacar, la había mandado ese día, pero la vuelvo a mandar ahora para que la puedan leer. No me acuerdo si fue el artículo 4 que tenía el inciso F, no sé porque leí varias, pero no sé si exactamente ese inciso, la voy a volver a mandar. Claro, pero faltaba reglamentarla y en esa reglamentación uno podía trabajar, como ya está la ley, no dejar el tiempo que pase. Claro, igual no estaría mal la idea de Adriana de juntarnos con el equipo de Roy. De hecho, es una de las comisiones con las que tenemos más vínculos, de la comisión de enlace nuestra con ellos, y siempre están dispuestos a tener en cuenta las leyes que presentamos. Entonces, no sé qué te parece, Adriana, si estás. Adriana Rodríguez, ¿estás? Adriana. No está Rodríguez. Está ahí, pero no sé si está escuchando. Claro. Bueno, Adriana nos puede facilitar el contacto con Roy y con el presidente de la comisión y
y con su equipo, y nos podemos reunir. Me parece buenísima idea, y aunamos criterios y bueno, impulsamos juntos una sola ley. Claro, exacto. Bueno, yo no sé si estoy confundida, Elida, a ver, porque por ahí me confundo yo. Si ya hay una ley, ¿no? Y hay que reglamentarla, ¿no hay que reglamentarla al Ejecutivo? No, vos haces una propuesta, Juan Pablo, ¿cómo es la Porque ley? ya está la ley. Está la ley. A ver, si ya está la ley, Claro. lo que hay que hacer es La hacer una recomendación para incorporarle la perspectiva de género o un proyecto de modificación para incorporarle algún artículo. Pero no podés reunirte con el grupo para que hagan la reglamentación y ahí incorporar todo lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que si ya está la ley, este proyecto de Roy Cortina me parece que va a quedar colgado. Disculpame, yo no creo que ya esté la ley de Roy Cortina porque la presentó hace poco. No, es otra ley. La ley 67. Yo ahí Ya salió, Claro, ya ya está la ley de vuelta. Yo ahí lo puse en el grupo, es la ley 6377 del 2020, que es de la promoción y difusión de prácticas de agricultura urbana en la ciudad de Buenos Aires, para favorecer hábitos de nutrición saludable, cuidar el medio ambiente, diversificar la producción y el consumo de alimentos con métodos sostenibles. Bueno, tiene varias cuestiones. Ahí yo mandé el link para que lo puedan Bueno, ver. lo vamos a seguir. Yo creo que lo que habría que hacer es leer bien yo acá lo tengo, si quieren le damos una leidita rápida, como quieran ustedes. Como quieran. No es muy largo. ¿Quieren que lo lea? Sí, dale. ¿Sí? Bueno. Bueno, Dice el artículo primero, objeto, la presente ley tiene por objeto la promoción y difusión de las prácticas de agricultura urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de favorecer hábitos de nutrición saludables, cuidar el ambiente y diversificar la producción y el consumo de alimentos con métodos sostenibles a través de la participación ciudadana. Artículo 2. Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por agricultura urbana la práctica agrícola localizada en una metrópolis, orientada al cultivo y procesamiento de los productos alimenticios, conforme el principio de agroecología urbana, conjunto de prácticas locales de producción agrícola basadas en la diversificación de cultivos, la revalorización de las prácticas tradicionales, la producción y distribución de alimentos saludables, libre de productos sintéticos y la protección de los recursos naturales. Huerta urbana, espacio físico adaptado al territorio urbano con diferentes escalas y diseños, al aire libre o en el interior, horizontal o vertical, destinado al cultivo de productos alimenticios. Huerta pública comunitaria. Huerta urbana desarrollada en terrenos de dominio público o privado del Estado, con un fin socioambiental e impacto positivo en la comunidad. Huerta privada es huerta urbana desarrollada por personas humanas o jurídicas de carácter privado en terrenos de ese mismo carácter. Compostaje, técnica mediante la cual se transforma la materia orgánica a partir de la descomposición natural de diferentes materiales orgánicos destinados a la regeneración y nutrición del suelo. Artículo 3. Objetivos. Son objetivos de la presente ley. A. Promover formas alternativas de consumo y producción de alimentos que generen menor impacto en el ambiente. B. Fomentar una gestión sostenible de los recursos naturales a través del desarrollo de prácticas agroecológicas. C. Fomentar la práctica de compostaje como un método para reducir la cantidad de residuos enviados a disposición final. D. Incluir el compostaje de la fracción orgánica en origen como actividad fundamental dentro de las prácticas de agricultura urbana. E. Incentivar la construcción
de conocimientos colectivos que, con un enfoque interdisciplinario y transversal, recuperen los saberes tradicionales sobre la agricultura urbana. F. Concientizar a la ciudadanía sobre formas alternativas de producción y consumos sostenibles. G. Colaborar en la reducción de la huella ecológica de la ciudad de Buenos Aires y crear condiciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático. H. Promocionar nuevas tecnologías y soportes de agricultura para contextos urbanos. Y promover la participación ciudadana mediante programas de voluntariado y capacitación teórico-práctica en agricultura urbana. J. Reforzar los lazos comunitarios y los sentimientos de pertenencia territorial. K. Contribuir a la soberanía alimentaria. Artículo 4. Facultades. Son facultades de la autoridad de aplicación. A. Elaborar campañas de difusión para promocionar los beneficios que brinda el desarrollo de la actividad de agricultura urbana con prácticas agroecológicas, con el objeto de difundir, informar y crear conciencia en la población sobre la temática dentro de la ciudad. B. Brindar soporte técnico para su práctica sostenida. C. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales, universidades, entidades académicas y técnicas, centros de investigación públicos y privados, con antecedentes científicos o trayectorias en la materia. En el sector privado, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, personas humanas u grupos de personas humanas cuya actividad no tenga fines de lucro. D. Fomentar instancias de capacitación y talleres dirigidos a quienes desarrollen o tengan intención de desarrollar huertas urbanas. E. Determinar las condiciones físicas y biológicas de los terrenos del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aptos para la práctica de agricultura urbana. F. Promover la instalación y sostenimiento de huertas privadas a través de los diseños de herramientas específicas. G. Elaborar y administrar la nómina de terrenos aptos para el desarrollo de las prácticas de agricultura urbana. H. Cooperar en la elaboración de propuestas que favorezcan el desarrollo de este tipo de actividades, potenciando así los espacios existentes en la ciudad. Y propiciar donaciones del excedente de lo producido en las huertas de gestión estatal a hogares, comedores, centros comunitarios, centros de integración, entre otros. Artículo 5. Relevamiento. El Poder Ejecutivo, a través del organismo competente, podrá relevar los terrenos de dominio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentren total o parcialmente ociosos a fin de ser destinados al otorgamiento de permisos de uso para el emplazamiento de huertas de gestión pública comunitaria. Artículo 6. Nómina de terrenos aptos. La autoridad de aplicación, en coordinación con los organismos competentes, elaborará una nómina de terrenos aptos para el desarrollo de prácticas de agricultura urbana. A tal fin, verificará una forma prioritaria, pero no excluyente, a las condiciones físicas y biológicas de los terrenos disponibles, la inexistencia de antecedentes de contaminación que puedan perjudicar el cultivo de productos alimenticios, la compatibilidad de usos circundantes y la inexistencia de los proyectos en trámite que, a corto plazo, impliquen un cambio de uso. Artículo 7. Huerta pública comunitaria. Toda persona humana o jurídica de carácter público o privado puede solicitar permiso de uso de espacios en los terrenos aptos, incluidos en la nómina del artículo 6, para desarrollar una huerta pública comunitaria. Artículo 8. Solicitud. La persona humana o jurídica que solicite permiso de uso para desarrollar una huerta pública comunitaria deberá presentar un programa de trabajo que indique el fin perseguido, las técnicas de producción a implementar, un esquema de utilización y distribución de los cultivos
de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la presente ley. Artículo 9. Aprobación. La autoridad de aplicación aprueba los programas de trabajo priorizando aquellos que generen un mayor impacto positivo en la comunidad y pregonen un avance en la igualdad entre los géneros y los proyectos presentados por solicitantes que tengan antecedentes y una trayectoria en la materia. Artículo 10. Otorgamiento de permiso de uso. Una vez aprobado el programa de trabajo, se dará intervención al organismo competente a fin de otorgar el permiso de uso en terreno. Artículo 11. Plazo de permiso de uso. El permiso de uso es de carácter gratuito, eminentemente precario, personal intransferible y se otorga por un plazo de hasta 5 años. Bueno, después habla de causales de revocación. La autoridad de aplicación, ¿cuál sería la autoridad? Y hay que ver quién sería. Puede ser APRA, Sí, quizá. me parece que era APRA, no recuerdo en este ¿Qué es momento. APRA? La Agencia de Protección Ambiental. Pero eso se determina en la reglamentación. Claro, otra perlita más con respecto al tema. Conozco una organización que se llama Mujeres Sorora, una organización de mujeres. Esto es en el barrio Rivadavia 2 y bueno, la Reta fue a visitar hace unos cuantos meses una huerta, una pequeña huerta que tienen ellos de apenas unos metros, y una vez al mes él la llama para pedirle uno de los productos que ellas elaboran en la huerta. O sea, digo, ¿esto por qué? Digo, porque uno si puede trabajar con el tema de la perspectiva de género, aprovechemos eso. No digo que lo vaya a hacer porque... No, el tema es que cedan terrenos y claro, que se pongan... pero para eso tiene que haber un reglamento, tiene que haber algo que se trabaje. Claro, está bien, pero entonces, pero chicas, Adrián escribió un WhatsApp en la dimensión de vernos, sí, nuestra, de que ella podría coordinar una reunión. No sé, todos leanlo. Pero son cosas distintas. No, veamos la ley de huertas y luego vemos. De ser pertinente, puedo coordinar una reunión, la aprobada, digo, o sea, una reunión, con la aprobada. Claro, con la aprobada y ver intervenir ahí sobre la reglamentación, porque lo que le falta a esta ley es específicamente la reglamentación. No, pero aparte, dentro de la reglamentación, pero que bueno, que medianamente es obvio, ¿no? Para mí está implícito. Claro. Hagamos las dos cosas, revisemos esta ley y veamos cómo le podemos incorporar la perspectiva de género, profundizarla, y a la vez rescatemos la nuestra y también veamos cómo podemos complementar una cosa con la otra. Pero esta ya es una ley, digamos, sancionada, ¿no? Sancionada. Lo que le falta es la reglamentación. Si en la reglamentación le podés mechar temática más allá de la perspectiva de género, que eso es indudable, algo del proyecto que estaba en ciernes, bueno, mejor. O sea, ya sale algo completo. Sobre todo porque ya lo estuvimos hablando en otras dimensiones, con respecto a las leyes que después van pasando el tiempo, por ahí no se reglamentan, y uno pierde esta posibilidad de que esté, como diría en pan caliente, ¿no? Claro. Que está, hay que aprovechar, si la ley está, claro, aprovechar y bueno, reglamentarla, porque ahí nadie puede decir que no. Fue aprobada esa ley. En el 2020. Todavía sigue, porque como tuvimos la pandemia y todo eso. Sí, nada más que por la pandemia. ¿Y el medianismo cuál sería? Y está bien lo que te dice Adriana. Veamos la ley aprobada, si estamos de acuerdo, ella... Pero como la copia se presenta... Le digo que yo justo hice una revisión de las leyes que ya nuestras, que presentadas por el COPE, que perdieron estado parlamentario y que nunca fueron tratadas en las comisiones, y hay 3 que justo son de cultura. Así que podemos aprovechar esa reunión también para hablar de estas 3 leyes, que son la de la incorporación del nombre de Odilia Suárez a la estación de subte de la línea E, la creación de itinerarios turísticos culturales educativos que reflejen la vida de las mujeres y su importancia en la historia cultural, social y política de la ciudad, que es un proyecto precioso y que tenemos que impulsarlo sí o sí,
y la modificación de la ley 83 de nomenclatura urbana. Esas tres fueron a parar a la Comisión de Cultura y bueno, nunca las trataron. ¿Pero esta de huertas urbanas estaría dentro de la Comisión de Cultura? No, está No, pero como Roy Cortina presentó esta nueva ley que dicen ustedes que ya la aprobaron, bueno, si viene a la reunión por huertas también le podemos hablar de estas tres cosas, digo yo. Una consulta, a mí lo que no me queda claro es, la ley está aprobada y todavía hay tiempo para... Sí, pero no, ¿cómo sería el mecanismo? Como COPE, suponete que nos sentamos, decidimos echar la perspectiva de género. ¿Cómo es legalmente? ¿El COPE presenta, se mete en la reglamentación? ¿Cómo es operativamente? Juan Pablo, se diga la palabra. No, uno lo que puede... La reglamentación es del Poder Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que tiene... Ahí lo que se puede hacer es una propuesta, que es una recomendación al Poder Ejecutivo, que en la reglamentación, más allá de lo que dice el artículo 9, que es muy general, Sí. poder plantearle concretamente qué acciones puede llevar adelante la reglamentación para incorporar la perspectiva de género. Ya sería directamente el COPE, con lo que uno labore, lo Sí. presenta, lo eleva al Ejecutivo. Sí. Claro. Yo creo que, nada, ese es uno de los caminos, ¿no? Digamos, más allá de lo que pueda producirse con el proyecto de Roy Cortina, que tampoco sé cuál es el fin, ya teniendo también una ley sancionada. A lo mejor lo retira, qué sé yo. No lo sé. Perdón, fíjense lo que está diciendo Adriana Rodríguez, por favor, en el chat. Es lo que acabo de leer. Sí, es lo que estamos... Lo que leí yo es... Pero dice que no tiene ningún sentido reunirse con el legislador. Lean lo último que acaba de poner. Pues está bien, está hablando el chat. Sí, es lo que yo mencioné. Me parece que no tendría mucho sentido ponerse a gestionar una reunión con Roy Cortina por este tema específico, a lo de huertas urbanas, sí con los otros proyectos que tienen que ver con las comisiones y ayudas de otros proyectos, pero en este caso específico me parece que habría que enfocarse en una recomendación, en la reglamentación y proponer puntualmente acciones de incorporación de la perspectiva de género. ¿Estás levantando la mano, Elida? No. Está tocando el teléfono, la tablet. Pero, yo no sé hasta qué punto, porque es decir, si él nos está ayudando tanto, Roy Cortina, me parece que tener una reunión para inclusive para que evalúe él qué hace con la ley y que sea un punto de contacto con Elida, que no sé vos con quién. No, a mí me parece que lo único que podría hacer es Adriana consultarle a Roy Cortina qué piensa de su propio proyecto. Claro. Nada más. Sí, eso sí. No, porque si uno tiene contacto, yo no me acuerdo, Elida, con quién había dicho que tenía contacto de la parte de la legislatura, de la dirección, ¿viste? La que maneja todo cuando está ya a punto de reglamentación, no me acuerdo cuál es el nombre específico. Ahí es importante tener un contacto, porque entonces sí va directamente. Pero dice que es ejecutivo la reglamentación. No, pero el Poder Ejecutivo. Claro. Sí, el Poder Ejecutivo. Que la reglamenta es el Poder Ejecutivo. Sí, está bien, pero podés mandarle ya un proyecto directamente aprobado por la legislatura. Pero Pues si ya está aprobado por la legislatura, la ley. Esa es la ley, la Sí. reglamentación. No, la legislatura no se mete en la reglamentación. Es atribuciones del Poder Ejecutivo, es la reglamentación de la ley, que es el que la lleva, que la ejecuta. Entonces, por eso es importante saber, entiendo yo, cuál es el organismo de aplicación, porque entonces uno tendría que articular con quién va a ser el organismo de aplicación, porque ahí tenemos que incidir. Hablar directamente con la órbita del Ejecutivo que va a estar a cargo de la... A ver cuál va a ser el área claro. que puede ser Es raro que no aparece en la ley, porque en general aparece... Son tres lugares donde puede ir esto. A desarrollo económico, porque puede ser una actividad productiva, uno. Al Ministerio de Desarrollo Humano. No es productiva porque ahí habla
de organismos que no tienen fines... La ley habla de varias cosas, digo. Sí, Yo no digo que digamos, digo productivo, le digo no que tenga fin de lucro, ¿sí? Digamos, como una actividad productiva. El Ministerio de Desarrollo Humano, por una cuestión sí, incluso ahí está la Dirección General de la Mujer, digo, puede haber un montón de lugares, y la otra es la Agencia de Protección Ambiental, que es la que tiene los programas de agricultura urbana en la ciudad. Sí, Bueno, lo primero sería averiguar quién es el organismo de aplicación Eso es lo que hay que averiguar. y si estamos de acuerdo en poner, porque entonces ya resignaríamos ya el proyecto original que nosotras elaboramos, como dice Marta, con mucho esfuerzo, quedaría dejado de lado para, ¿no? Entiendo yo, para... Y si en la ciudad no creo que sea tan Sí, es extraer las propuestas específicas de perspectiva de género y volcarlas a la recomendación, para la reglamentación. Perdonen, me parece que son dos cosas distintas, disculpen. Quienes conocemos profundamente el proyecto, porque lo trabajamos conjuntamente con Suma Veritas y con Cristina, tiene un enfoque totalmente distinto. Incorporar la perspectiva de género, en este caso, en la reglamentación, sería simplemente dar ciertas, por decir así, prioridades o facilidades. Estoy tratando de ver, no estoy en negativa, sino tratando de ver cómo insertamos esto en la reglamentación antes que el Poder Ejecutivo local la reglamente. Lo único que se puede llegar a hacer, en mi opinión, es favorecer, y eso significaría perspectiva de género, a los grupos de mujeres organizadas, facilitándolo, como acaba de decir Adriana Abagui, que es facilitar en serio, no con bla bla bla, no con expresiones así, facilitarles en serio para que realicen, facilitarles tierra, facilitarles insumos, facilitarles semillas, porque esas mujeres dedicadas a eso tienen que dejar sus trabajos habituales, tienen que dejar de cuidar a sus hijos y a sus casas. Es decir, esa es la perspectiva, la única perspectiva de género que yo imagino. Y habría que hacerlo medio a los piques, porque en cualquier momento avisar que se está trabajando en esto, en esta recomendación, porque si no en cualquier momento el Ejecutivo la reglamenta. Pero bueno, ¿quién lo claro. cada año se tiene que hacer? O sea, el contacto de... ¿Les parece que, miren, lo que yo estaba leyendo para recordar era la minuta del mes de abril, o sea que este proyecto lo tratamos en el mes de abril, ni siquiera en el mes de mayo. Sigue pasando el tiempo y no nos perdamos, ¿no? Yo digo también por mi lado de mujer, ¿no? Porque también pienso en eso. No perder y no desaprovechar, las mujeres tratamos de no desaprovechar estas oportunidades. Entonces, enfocarnos en eso, porque como vos dijiste bien, Marta, en cualquier momento alguien lo reglamenta y después es más difícil aplicar lo que ya está reglamentado. Aprovechemos eso. Además recuerden, esto lo voy a comentar también como información, en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano hay varios proyectos productivos que son con huertas orgánicas dentro de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el barrio Rodrigo Bueno, donde ellos mecharon una articulación con grandes empresas y estas mujeres que elaboran este producto en las huertas urbanas se lo venden a estas empresas. No sea que en medio de todo esto terminen reglamentándolo justamente por esa necesidad. Así que me parece que habría que aprovechar eso. Y pues entonces hay que... Lina, lo nuestro viene, hablo de huertas urbanas, viene desde el año 2015, estructurado, pensado, trabajado. Han pasado 7 años, ha corrido agua bajo el puente a rolete. Es decir, las iniciativas, es decir, la demora en los proyectos nuestros y el no tratamiento que tenemos desde hace muchos años en la legislatura, cierta indiferencia para con los proyectos de COPE, redunda en estos perjuicios. Empiezan las fuerzas sociales empiezan razonablemente a moverse y tantísimas cosas quedan en la nada. Marta, yo creo que COPE es una fuerza social también y me parece que acá sentada con mujeres con tanto conocimiento y escuchando a las mujeres que están en el Zoom con tanto conocimiento que ninguna es una recién llegada. Son todas mujeres con experiencia, son organizaciones. Démosle esa impronta, Marta, que el COPE le dé esa impronta, que se haga esta reglamentación, que se trabaje acá desde la unidad de coordinación, siempre está el apoyo para lo que se necesite. Ustedes están haciendo un buen trabajo con los enlaces allá en la legislatura, o sea, aprovechar esta movida. Ejecutivo, si ponemos al hacer la llegada.
¿Quién se pone a elaborar la propuesta? Claro, son dos cosas. Ellos tienen que extraer- averiguar cuál es el circuito y desde la dimensión, ya siempre desde la difusión, de la dimensión, quién se pone a trabajar para sintetizar lo que elaboramos en la ley original y echarla en esta propuesta. Chicas, pido la palabra. Hablar con los políticos, de sentarse a hablar con el que es el organismo que va a hacer la aplicación. No es problema. Pero, Elida, ¿querías decir algo? Elida, Sí, quiero decir algo. Vos nombraste la huerta del barrio Rodrigo Bueno. Es una huerta impresionante, chicas. Tiene como una cuadra de largo. No, pero es comercial lo del Rodrigo Bueno. Y está manejada por mujeres. Esa huerta está manejada por mujeres y también hacen plantitas y venden plantitas y demás y funciona fantástico. Como esa huerta, hay un montón en la ciudad, o sea, no es que no hay huertas o que no hay mujeres en las huertas. Eso pasa de hecho, porque las que están ocupándose de las huertas son las mujeres. Así que pensémoslo bien, porque si esta ley ya está para ser, ya está en el Ejecutivo, digamos, para terminar su proceso, a mí me parece que ya es un poco tarde y que en los hechos está pasando lo que nosotros decimos, a lo mejor con poca conciencia de parte de los que están participando. Tal vez el programa la ley que tenemos que pensar o el programa que tenemos que pensar es ver cómo trabajamos la perspectiva de género con todas estas mujeres que ya están en las huertas. Porque la verdad es que es un mundo de gente el que está trabajando en las huertas. Sí. Bien. María, ¿querías decir algo? María Inés. Sí, en consecuencia con lo que está diciendo Elida, creo que tenemos que aprovechar el momento para la reglamentación y además, digamos, con todo el bagaje de lo que venimos trabajando y lo que dice Marta también, de las mujeres que venían de los barrios, creo que es por ahí el momento para aprovechar y buscar el enlace con el Ejecutivo para que en la reglamentación podamos incluir la perspectiva de género y creo que ya tendría, digamos, una gran parte de hecha, porque la ley ya está, y la ley creo que engloba gran parte de lo que nosotros veníamos trabajando. Incluirlo en la perspectiva de género en la reglamentación sería como el broche final y además difundirlo con todo este grupo de mujeres que ya están trabajando en la ciudad. Sin duda. Parece que ahí podríamos darle como el broche final y también comentarlo cuando se dé la oportunidad, pero me parece que tiene razón Adriana, hoy no tendría razón una reunión con Roy por este caso particular porque, digamos, ya tenemos una ley aprobada en la ciudad. Sí, eso total. para dar tiempo nada más. Pero con el Es cierto, Ejecutivo, claro. el contacto tiene que ser con el Ejecutivo. Bueno, ¿quién se ofrece a hacer el trabajito de extraer las propuestas del proyecto para empezar a armar la recomendación? Hay que hacer una lectura comparada de la ley ya aprobada y de lo que tenemos nosotros. Exacto. Claro. Y si les parece, si convocar a Suma Veritas, que fue la autora del proyecto de ley, para arrancar con ellos. Sí, hay que ver si ellos están disponibles o tienen tiempo para poder sentarse a hacer ese trabajo. Una Sí, cosa, totalmente. avalando un poco la posición de Marta, perdón. Primero tener la certeza de que el esfuerzo, porque acá todas las organizaciones tienen un montón de otras incumbencias y el trabajo, tener la certeza de que el esfuerzo que hagamos realmente se va a poder incluir. Por eso me parece que lo primero hay que hablar con la persona, con el organismo de aplicación y tener claro que el esfuerzo que hagamos va a ser será Una incluido, reunión porque previa si no, con el organismo de contacto. claro, de aplicación. Podemos pedir una reunión previa, pero me gustaría también que ustedes informen de algo también. Acá con Juan Pablo, que les aviso que es jefe y nos hace trabajar mucho, estamos teniendo muchísimas reuniones con todas las leyes que se están trabajando en todas las dimensiones, por lo menos en las que a mí me toca, grupos de trabajo, grupos de mesa de elecciones incluso. Y estamos teniendo muchas de esas reuniones, avalando todo el trabajo del COPE, para poder accionar, para que se pueda ver todo el trabajo que se está haciendo. O sea, esto es como todo, Adriana, se presentan las leyes, se presenta el trabajo que se hace y de ahí se empieza a pelear desde atrás, como lo estamos haciendo todo. ¿Sí? Pero nosotros ya tenemos todo ese trabajo hecho
que fue muy largo y muy trabajoso, como bien dijo Marta. Entonces me parece que para volver a retomar el tema y hacer este esfuerzo, yo en lo personal, me parece que habría que tener la certeza de que el esfuerzo que hagamos realmente va a estar reflejado después en que lo podamos incluir. Pero mira, porque nosotros trabajamos a dono. No, eso lo entiendo y está muy bien. Esa es una de las cosas que valoro y que me enseñó Juan Pablo, que hay que cuidar las organizaciones por eso. O sea, tener la línea directa, hagamos el contacto. Con vos decís, con el ministerio, con se hace una reunión previa con las que estuvieron trabajando en el tema de huertas. Sí. Y se conversa. ¿Qué apoyo vamos a tener? Ellas lo tienen ya memorizado. No, y lo que dijo Marta, vos lo tenés memorizado. Convocar a Sumaveritas, me parece. Es que el proyecto, insisto, yo me acuerdo en el año 2016, 17 trabajamos semanas enteras corridas, varias horas por día. Me acuerdo Cristina, me acuerdo Grace de Otto de Sumaveritas, yo y alguien más, no me acuerdo quién. Es totalmente distinto. Lo único que podríamos hacer, más que una recomendación, es tomar de esa ley e incorporar el párrafo de la ley que diga simplemente incorporarla. Habría que tener una reunión con el organismo que se dedica a la reglamentación. Creo que es eso lo que están planteando, pero a establecer una reglamentación, hacerla pasar por todas las dimensiones y que llegue tarde. Perdonen, la recomendación en este plan estratégico implica que salga de un lado y que después transite largamente. Ahora no son solamente las dimensiones, sino también los grupos de trabajo, llegue al COPE y recién salga. ¿Por qué no acortamos camino? Claro, quiero preguntar una cosa a Juan Pablo, de acuerdo a lo que dice Marta. Podemos, teniendo la ley, nosotras vamos a mechar la perspectiva del género en base a la ley que ya pasó por todo el COPE y fue aprobada. ¿Podemos hacer eso sin que, como dice Marta, tener que volver a pasar por todo el circuito? ¿Podemos como dimensión articular con el Ejecutivo y decir acá proponemos esto, respaldándonos en una ley, en un proyecto de ley que ya fue aprobado por el COPE? Pregunto porque no sé cómo es el mecanismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar con el área para ver si la propuesta tiene lugar. Sí. Esa es una historia. Sí. La otra es, son los mecanismos que proponen las organizaciones, que pase por todas las dimensiones, vaya al comité. Eso es un tema que es de normativa de última, que si quieren modificar cosas. Hoy esa es la no vamos a modificar nada. La mecánica, la dinámica y la mecánica. Juan Pablo, yo hago la siguiente propuesta. Marta y Adriana, que son las que estuvieron más involucradas, porque Grace de Otto, si bien fue la creadora, ahora está en otra temática, no sé si se podrá contar con ella, que fue la creadora. Y alguna otra que bueno. No, yo no me puedo hacer cargo de eso. Lo hice en su momento, está por escrito. Déjame terminar. Pero no me incluyas, no me incluyas. Marta, pero nada más que para ir a la reunión para ver, como dice Juan Pablo, si vamos a tener cabida. Y después de ello, las que tengan interés, formar para hacer un resumen de lo que queremos incorporar, pero la que tiene claro el tema, por lo menos para dictarlo. No es aceptable, ¿sabes por qué? Porque es ir a interesar a gente de una manera informal, que no sé cómo lo va a tomar. No estoy de acuerdo con eso, no es la misión del COPE. El COPE tiene propuestas, recomendaciones, pero de ninguna manera intervenir directamente en lo que significa legislación o reglamentación. Es un error, con el debido respeto, yo no me voy a prestar a eso. Es un error ir a convencer, esa tarea descomunal que hacen Adriana Rodríguez y Elida Checone, por lo menos que a mí me consta, de ir, reunirse, convencer, merece toda mi admiración y respeto, pero yo no quiero hacerla, de ninguna manera. Hace 20 años que luchamos por incorporar la perspectiva de género, 22 años en todos los proyectos del COPE, en algunos hemos tenido más éxito, en casi ninguno hemos tenido éxito, y ahora ir a convencer a un grupo de funcionarios, pero no,
No cuenten conmigo. No, tal vez no sea, tal vez lo que dice Marta tiene razón en el sentido que tal vez no tenemos que ser las organizaciones las que vayamos, pero sí ellos como autoridad, Juan Pablo, quien sea, tener la garantía, lo que yo digo es tener la garantía de que el esfuerzo que se haga desde las organizaciones va a tener reflejo después en la modificación del articulado. Pero ¿qué respuesta te pueden dar? Yo me pongo en la piel de ellos. Qué interesante, chicas, es espléndido la idea, qué sé yo. Veremos. La reglamentación de una ley es un tema muy delicado. Y estaríamos interviniendo en una faz que no nos corresponde. Yo siempre recuerdo lo que me han machacado en la cabeza desde la ley 310. El COPE no legisla, no administra, no hace nada más sino recomendar, proponer iniciativas. Esa es la misión del COPE. No la perdamos, ni tampoco involucremos a la parte del staff de la unidad de coordinación en buscar esa salida. La única salida posible es empezar a armar una recomendación que llegue a tiempo antes de que se reglamente la ley. Es la única que yo veo. La recomendación es incluir, como le pedí a los compañeros que presentaron el proyecto anterior, por favor hagamos realidad la perspectiva de género que no funciona para nada, o casi para nada. Bueno, ¿qué les parece entonces cómo se organizan? Porque yo tengo la convocatoria, tenía anotado la convocatoria, la organización, la reunión con la gente, el organismo de control, que en este caso... De aplicación. De aplicación, sí, de control, no sé por qué es aplicación. Así como es el paralelo al contacto, el seguimiento que hace el líder de la legislatura. Esto sería un seguimiento, una participación. Sí, pero con el claro. Ejecutivo. ¿Qué les parece si para que podamos, nosotros vamos a hacer la convocatoria para esta persona del organismo, como es de aplicación, no de control? Pero hay que... Perdón, no entendí. ¿Qué dijiste, por favor, Dina, nuevamente? Vamos a hacer, como unidad de coordinación, hacemos la convocatoria del organismo de aplicación, pero para cuando llegue este organismo de aplicación hay que tener algo en un papel para decirle es esto, esto y esto lo que a nosotros nos parece que le parece. O sea que por un lado también se hace la convocatoria, pero por el otro lado se tiene que estar trabajando con esta recomendación, sobre todo por los tiempos, como ya se dijo en el principio. Y para no dejarlo, recuerden que tuvimos que recordar... ¿Ustedes conocen, disculpen, ustedes conocen algún ejemplo de ley que haya sido modificada en este organismo que tiene que Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo creo que es un trabajo que nos vamos a tomar que tiene casi nulas posibilidades de éxito, la verdad. Es que no hay mucho sentido de modificar la ley. ¿Qué vas a poner en la ley que digamos que después ahí te dice que en el artículo 9 se tienda, no me acuerdo ahora, no sé, lo guardé, pero que a la perspectiva de género, digamos, eso, más que eso, en una ley no podés poner, porque vos todo lo que pongas en una ley para modificarlo tenés que generar otra nueva ley. Otra ley. Una ley. Claro, todo va en una reglamentación. Yo coincido con Marta, es lo que hay que hacer, y bueno, ver cómo armar un pequeño equipo para poder empezar a escribir la recomendación. Nosotros podemos poner una parte, pero necesitamos también la parte de las organizaciones. Claro, y de ahí hay que ofrézcanse a ver Chica, quién vamos, puede chica, dar parte de por su favor, trabajo, de que su saben, tiempo. la que saben del No, tema. bueno, pero tampoco si ya está escrita nuestro proyecto, tampoco se necesita ser una experta. No, lo que les propongo, por eso, lo que propongo para así no nos peleamos en ver quiénes van a trabajar, es nosotros de la unidad vamos a armar un documento, un borrador para empezar. Y sobre ese borrador que empiecen a trabajar
las organizaciones. Entonces vamos por una recomendación, como propuso Marta, y Sí. para que... Al Ejecutivo, Sí. para reglamentación. Para la incorporación de la perspectiva de género Claro, que dice claro, el sí, artículo sí, sí, 9, sí. pero no dice cómo. Pero ¿O como, a través toda, de qué? claro, pero como toda recomendación tiene que ser aprobada después por la... Salvo que en el comité ejecutivo, alguna de las organizaciones que están en el comité ejecutivo pida la posibilidad de que esto tenga un tratamiento más, a ver, de todos modos... Una pregunta, perdón, antes de seguir adelante, que me parece magnífica lo que están planteando. Dentro de la amplia cantidad de personas informadas que componen la unidad de coordinación, ¿alguien tiene acceso a aquellos que reglamentan las leyes? Que insisto, es un tema delicadísimo. Ir a decirle al Ejecutivo, por favor, metan esto porque es gusto nuestro. La otra posibilidad es tratar de hacerlo, la recomendación a ustedes, lo más rápido posible y tratarlo sobre tablas en el comité. Pero a lo que necesitaríamos primero, y esto es off absolutamente de toda otra cosa, tomar el teléfono y preguntarles a aquellos que... Yo no tengo ni idea de quiénes son. Insisto, a mí me maravilla el trabajo y el esfuerzo que hacen, qué sé yo, Élida y compañía, tratando de... Me maravilla que ya hace 5 años el tema de nominar a Odilia Suárez esté todavía vigente. Pero ¿quiénes reglamentan? Las personas físicas, ¿quiénes son los que reglamentan las leyes del Ejecutivo, el local? Lo que pasa es que ahí, en realidad... Preguntar simplemente como amigos, es decir, deben tener amigos conocidos. Yo no los tengo. Si hubiera legisladores a los cuales hablar, pero tomaría el teléfono. ¿Qué posibilidades tiene esto? La recomendación, a ver, de esto vamos a hablar otra vez como mujeres, chicas, porque esta es la dimensión de género. Tenemos al pobre Juan Pablo acá presionado, pero pero bueno, pobre no. Pero este es un trabajo de las mujeres, la perspectiva y la pelea es nuestra. Hay muchas mujeres que han peleado por esto, bueno, sigamos adelante. Esta ley está, lo interesante sería que pudiéramos armar algo lindo, presentarle cuando venga esta persona que el órgano de aplicación, ha sido teniendo con el control, debe ser algún déjà vu mío. Con órgano de aplicación, mostrarle esto que tenemos para trabajar y seguir insistiendo en esto, pero lo hace desde el COPE. Yo lo que veo en el COPE es que tiene una fuerza increíble, por más que digan, esta ley no salió, esto no salió, pero ustedes tienen una gran representatividad acá. Acá se trabaja muchísimo, acá hay mucho conocimiento y se va. Quizás puede faltar esto que está haciendo Élida y otros que están yendo a hacer un poco de lobby, ¿no? O como dicen los sindicalistas, juntar orín, que es lo que está haciendo Élida y otros tratando de enlazarse con las organizaciones, pero también nosotros desde la unidad de coordinación estamos haciendo mucho trabajo yendo a articular con el ministerio, con la secretaría. Bueno, es el ejecutivo. Entre todos podemos hacer algo, no hay que quedarse con esto. Si no, nos vamos a quedar con que tenemos un proyecto que lo trabajamos en el mes de abril y ahora, en el mes de mayo, estamos todavía acordándonos de que lo habíamos trabajado en abril. Ya perdimos bastante tiempo. Como mujeres no podemos hacer eso. Sobre todo porque somos responsables para otras mujeres más, ¿no? Que no tienen esta posibilidad. Hagan la propuesta, ustedes trabajen un poco la propuesta y nosotros hacer No mucho, un poquito. Nosotros vamos a hacer un poquito nada más. Lo que vale corresponde Chicas, a las organizaciones. También hay que avisarle por lo menos a Summa Veritas de lo que está pasando, lo que queremos hacer, porque a lo mejor ella tiene a alguien que pueda integrarse también y es la que más conoce del proyecto, ¿no? Exacto, pero lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hacer el contacto con el Ejecutivo, no con el Legislativo. Y recuerden que si hacemos el trabajo desde la unidad de coordinación va a ser un poquito nada más y lo vamos a circular en las organizaciones dentro de la dimensión de trabajo para que todos le aporten, porque acá hay mucho conocimiento. Pero ¿sí? estás hablando de esta dimensión. Sí, de esta dimensión. Me encanta el entusiasmo con el que bueno, gracias. porque habrá mucho conocimiento, pero coincido con Marta que también hay bastante desánimo de la que venimos de hace mucho tiempo, porque no vemos que se refleje después en las leyes. Uno de los puntos importantes me parece que terrenos, a ver, el gobierno de la ciudad, qué terreno lo entrega a una explotación comunitaria y que sale del circuito inmobiliario. No, ese tema de que María estuvo siempre concentrado ahí, pero ahora ya no está. Bueno, bárbaro. pasamos al próximo.
El próximo, ya estamos muy a la hora, no sé qué Sí. Juan Pablo, son las- Sí. Veamos los dos que quedan. Queda el proyecto de modificación de la ley 83, si algo tienen que agregar. No sé si estuvieron viendo algo de lo que está ahí. La realidad es que el proyecto de ley 83, que hay un proyecto que es el 2531, presenta prácticamente lo mismo que el proyecto que había presentado en su momento el COPE con AMJA y los sociólogos, y no sé si estaba, ¿qué otra? Seguro también. Bien, ahí lo que sí hay una diferencia es en que el proyecto presentado por el COPE era mucho más amplio y mucho más descriptivo que el otro proyecto presentado, que lo único que habla es de la igualdad de género y que se equiparen, digamos, los nombres. Yo creo que se debería, digamos, representar ese proyecto. Sí, vean en el artículo, es un solo artículo el que hay que comparar, con lo cual me parece que se debería volver a presentar ese proyecto en la legislatura por la cantidad, digamos, de especificaciones que están en el proyecto del COPE y que no están en el otro proyecto. No sé si alguno quiere mencionar algo. Pero una cosita, entonces perdón, porque yo lo leí, pensé que era el proyecto que habíamos elaborado, el COPE, y yo dije, qué raro. Dice que este proyecto, ¿de dónde viene? ¿Qué es ¿Cuál? El que estamos ahora analizando, ¿no es el que había presentado, el que habíamos presentado ¿Sí? de la equiparación? Entonces no sé qué es lo que se está tratando. Porque en la reunión también anterior... Ese proyecto perdió estado parlamentario. Dijeron de volverlo a presentar y querían ver si, como sabían que había otro proyecto dando vuelta, querían saber qué pasaba con ese otro proyecto para saber si era necesario o no representarlo. Para mí, habría que volver a presentarlo por la cantidad de información que está en el artículo y que el otro proyecto que está en la legislatura no lo especifica. No sé si alguno quiere mencionar algo al respecto. En la legislatura hay otros 2 proyectos con el mismo tema. Yo vi uno solo, el 2531. No, hay 2, porque cuando nosotros estábamos averiguando, nos dijeron que estaba muy complicado el tema porque había varios proyectos, 2 de los cuales como que ya habían girado y lo estaban modificando. Después no supimos más nada, pero no es tan fácil porque, bueno, hay otros intereses, ¿no? De todas maneras, me parece bien que lo volvamos a presentar. No sé si antes no tendríamos que contactar con la gente que presentó esos otros proyectos, lo podemos averiguar eso, a ver si podemos presentar un proyecto común, así no hay tanta rosca. Igualmente, a ver, el proyecto se juntan los proyectos en la legislatura, o sea que se determinará después qué queda de cada uno, qué es el trabajo que, digamos, yo creo que a veces no tiene mucho sentido ir a juntarse con otros diputados para ver proyectos, porque eso lo hacen directamente en la comisión. O sea, ¿A qué comisión le compete ese? ¿Cultura también, no? Y ese va a nomenclatura urbana y a cultura. Sí, me parece que... Y por ahí no sé si algunos lo quieren hacer girar a la comisión de mujer, no sé, eso la legislatura es quien lo define, pero seguro es desarrollo urbano, nomenclatura urbana y la comisión de cultura. Bueno, yo puedo averiguar bien eso, dónde está y cuáles son esos otros 2 proyectos antes de que avancemos. Bueno, y el último es el proyecto de gratuidad del proyecto de gestión menstrual, que ahí, bueno, sí. ¿querés? Sí. Les mandé material, entiendo que eran muchas hojas y que quizás no leyeron, pero lo que era bueno de este proyecto, 2 cosas eran importantes. Una, ver que ya hay alguien que organizó algo, tomar o copiar de eso que está organizado por otro proyecto que está funcionando, porque es a nivel nacional que está funcionando,
Y otra de las cosas era, bueno, tener como base que ya está funcionando en otro lugar. No deberíamos tener tantas trabas para entregar este proyecto. Agregarle un poquito más de información o algunos detalles y poder presentarlo nuevamente ya validando de que se está haciendo en otros lugares. Tiene mucha información. Cuando hablas de otros lugares, ¿a qué te referís? Otras provincias. Sí, casi toda la provincia ya está. Por eso, bueno. Es una cuestión también financiera, ¿viste? Que le ponen muchas trabas por la cuestión de los recursos. Elida, acordate que hablamos en la reunión anterior, no me acuerdo si fue la anterior o la anterior, no, debe haber sido la anterior, de que ya está funcionando, de que hay lugares donde se entrega estas toallitas. Acordémonos de que en los hogares y paradores del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, después en los ESAC e incluso en educación con el tema de los ESI. Después estuve hablando con algunas escuelas secundarias, porque mi hija es una de mis nenas, es delegada en una escuela secundaria, y estaban juntándose las escuelas secundarias porque dentro de los proyectos que ellos presentan en sus representantes en la escuela, ¿cómo es Las delegaciones. los delegados, sí, pero no me acuerdo cómo se llama la escuela, estaban pidiendo, algunos de los proyectos de los chicos, de los adolescentes, pedían la gratuidad de estos Durante la escuela secundaria. Durante la escuela secundaria. Y yo dije, chau, ahí pegó justito pegó el proyecto, porque de 11 a 19 están en la escuela primaria terminando y comenzando la secundaria. Así tiene que cubrirlos todo el periodo lectivo. Que También el 18 o también el 19. De hecho, yo se lo pasé a mi hija para que ella lo empiece a trabajar también en los ay, ¿cómo se llaman las representaciones de las escuelas? Centro de estudiantes. Exactamente, centro de estudiantes, que lo pudieran trabajar en los centros de estudiantes sabiendo que organizaciones dentro del COPE están trabajando esta posibilidad, el pedido para ellos. Perdón, pero el otro día, cuando de alguna manera se objetó el proyecto, creo que fue por Vero Guañino, la otra compañera de la UFLO, se cambió el sentido del proyecto, porque ya la focalización no era en las escuelas, se dijo que las escuelas, colegios y demás, toda la parte de educación estaba demasiado cargada de cosas, que había que ir directamente, esa fue la observación principal, que a mí me dio angustia, porque digo, se ha trabajado tanto, durante tanto tiempo, y hoy yo no trabajé en ese proyecto. Ahora hay que cambiarlo, es la organización de Elida y otras más, no sé quiénes más fueron. Sí. Entonces hay que cambiar el sentido que tiene ese proyecto. Ya no está dirigido a que el trabajo se realice, o la concientización o lo que sea, se realice dentro de la cuestión educativa, sino referida a los centros asistenciales de salud. Esa fue la principal observación y hay que tenerla en cuenta. Todo lo demás está muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso. En principio, nosotras que somos las autoras del proyecto no estamos de acuerdo con eso. Nos parece muy importante que sean las escuelas, porque además es sumamente, digamos, numéricamente más significativo, ¿viste? En el centro de salud del barrio, bueno, es como que tiene que ir, la adolescente tiene que ir especialmente a ese lugar, hacer la consulta y demás, que no está mal, pero donde está diariamente es en la escuela. Pero es entonces que ustedes descartan la observación realizada. Pasa lo mismo que me ha pasado en 3 dimensiones. Yo no estuve en la reunión pasada, así que no me llegó ninguna observación a mí. Bueno, fue muy fuerte, de Ana María Sáez, que dijo, y Vero Guañino, los demás escuchamos nada más. Estamos en total desacuerdo con seguir cargando a la función educacional, a los centros educativos, ya tienen demasiadas cosas que hacer. Y el fundamento era, las escuelas tienen que enseñar, educar, etcétera, pero no ocuparse de estos trámites para los cuales hay efectores de salud suficientes para promoverlos. Debiera ser tenido en cuenta, respetando a ambas partes, ustedes rechazándolo, pero tómenlo en cuenta, porque eso fue, yo me agarré la cabeza y dije, pero entonces hay que empezar de vuelta. En las escuelas, Marta, es donde se da la ESI, y esto tendría que ser de alguna manera parte de ese programa también. Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero la observación fue muy fuerte y quedó en la minuta. Lo lamento. Ustedes vieron, yo no pude ver, la verdad que no leí todos los 75 informes que tenía este proyecto que les mandé, este trabajo que les mandé.
Pero ¿quiénes se encargan de eso? ¿Quién es el organismo de aplicación ahí en eso? Sería interesante poder revisar en esa documentación quiénes son los organismos, porque ahí se vio que ya está funcionando. Entonces, ya está funcionando, hay que ver si funciona en las escuelas, en los ESAC o en algún otro organismo que no tenemos presente. Claro, es una buena idea, sí, muy sí, bien, yo lo voy a leer detenidamente, chicas, y después Elida, haremos una propuesta. Léelo, Elida, porque es muy importante darle una respuesta fundamentada a las observaciones, porque si no se va a producir dentro de un tiempo que la van a objetar cuando llegue al, qué sé yo, al comité ejecutivo. Pero igual no te olvides, Marta, que el proyecto, como todos los proyectos de ley que organizamos en el COPE, dieron vuelta por todas las comisiones en su momento, ¿viste? Y ese era el momento de hacer los aportes, ahora ya está en la legislatura. Bueno, muy bien, muy bien. Se me ocurrió recordarlo porque fue una observación muy fuerte realizado, ahora me acuerdo, Ana Sáenz de la UFLO y Vero Guañino también. El fundamento era ese. Entonces a mí me pareció que el proyecto quedaba desde el punto de vista ese desvirtuado. Si no se le lleva el apunte, bueno, perfecto. No, bueno, yo voy a leer el documento que mandó, que nos mandaron y que me parece que es muy interesante y sobre todo parece que es muy completo. Así que bueno, y después lo volveremos a ver. No, pero lo que pido es que leas en la minuta de reunión pasada, si es que está reflejado, no sé, las observaciones, insisto, de Ana Sáenz y de Vero Guañino y de sus respectivas organizaciones, que eran muy fuertes. Las escuelas no están para esto, decían. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero las escuché porque se escuchan las observaciones, ¿no? No sé si está reflejado en el acta. Sí, creo que una cosa que se puede hacer es que no sean solo las escuelas, en los centros de salud también se puede poner. Está integrado todo. Exacto, sí, está integrado todo. Está muy bien la idea, es muy buena la idea, ampliarlo a los centros de salud y demás. Lo de las escuelas, no sé, me parece que les compete, pero además el efecto multiplicador que tienen las pibas en las escuelas o los chicos también, los varones, como sube después a la familia, me parece que Claro, desde ahí se empieza la base. Claro. Bueno, hay que agregarlo entonces, está muy bien, yo no coincidí con ella, pero me impresionó mucho y dije, pero caramba, esto tira para atrás el proyecto en su esencia, que es que el organismo básicamente de gestión, aplicación y conformación es en las escuelas. El argumento era tan fuerte, las escuelas no están para esto. Yo trato de recordar todas estas cosas porque siempre nos hemos caracterizado por tomar en cuenta todas las observaciones, sobre todo en esta dimensión. Claro, sabes, Marta, que una de las fundamentaciones del proyecto es que las chicas pierden escolaridad porque al no tener el material adecuado no van a la escuela, ¿entendés? Entonces está muy combinada una cosa con la otra. Es educación y salud, porque también las mujeres a veces dejan de ir a trabajar por esa situación. Pero pónganlo en el proyecto, por favor, así la observación pierde relevancia. Y además está muy bien lo que Dina mandó. Hay muchos aspectos que también dentro de lo que es la norma nacional deberían estar tenidos en cuenta, ¿no? Es muy interesante la norma nacional. Para tener más éxito, digamos, en la aprobación. El proyecto es muy bueno, Elida. Yo no lo observé, hace tiempo que está dando vuelta. No lo observé en absoluto, pero me llamó la atención la fuerza de la negación de las escuelas no están para esto. Parece que sí, que las escuelas están para esto. Yo creo que están precisamente para esto. Bueno, ¿les parece? No sé si está reflejado en el acta, eso es lo que me preocupa. Es el acta de la reunión pasada. O de la otra, ya no me acuerdo. Si es la anterior o la otra. Bueno, gracias, Marta. Elida, quedamos así, se vuelve a rever el proyecto, se lee lo que es la información nueva y se evalúa para aplicarlo, ¿está bien? Sería ampliarlo, ¿no? Ampliarlo. Sin dejar de tener vigencia, ampliarlo a los efectores de salud o otros organismos que tengan de aplicación. ¿Es eso? Claro. Bueno, listo.
le damos una mirada y lo volvemos a mandar, ¿sí? Adelante, sí. Bien. Bueno, continuamos con los otros puntos, pero así como para rapidito, ¿les parece? El punto 3, actualización del plano urbano ambiental. Juan Pablo, autorizamos. Sí, ahí tuvimos un taller el martes de la semana pasada con algunos avances sobre propuestas del modelo territorial. Bueno, estamos, digamos, esperando un poquito cómo seguir el proceso. Perdón, hubo fuertes observaciones al modelo territorial. Llegó el borrador del modelo territorial y hay una cantidad de organizaciones que hemos objetado que el modelo territorial prácticamente venga desde arriba, teniendo en cuenta Juan Pablo es testigo de eso, las tomó en cuenta. Es muy importante leer las observaciones de las organizaciones en cuanto a este borrador primero de modelo territorial. Es decir, no estamos de acuerdo con que un modelo territorial se desarrolle prácticamente en base a los talleres donde la supuesta participación es amplia. Léanlo, por favor, las observaciones que produjo Manuel Ludueña, es la organización de María José Lubertino. Sí. Y otras organizaciones también no gubernamentales que han objetado seriamente el método. Sí, ahí, bueno, justo en línea a lo que mencionaba Marta, nada, se sigue haciendo las críticas, de alguna manera, las críticas o los pedidos de modificación al COPUA. Bueno, lo que esperamos es que queden reflejadas en el texto borrador de la ley. Así que bueno, en ese sentido seguimos machacando para poder incorporar esas propuestas a la letra del proyecto, ¿sí? Bueno, quedamos ahora, pasamos al punto 4, No, el punto 5, bueno, es lo mismo. Sí. Comisión de normativa, ¿alguna novedad? No sé si Marinés querés comentar algo sobre el tema normativa. Creo que estabas Amalia, Élida, alguno estuvo. Igual hay una reunión ahora el lunes que viene, pero bueno, si quieren comentar algo de lo pasado, Amalia. Elena también estaba, me parece, Juan Pablo. Bueno, ¿cómo querés hablar vos, Marinés? Habla. No, te comentaba, te decía que Elena también estaba, que es la... No, pero hablaba acá, Marinés, no me acuerdo cuál, se formó una subcomisión incluso, ¿no? No, el tema es así. En base a que hay una contradicción entre cuando se determinó por el decreto la nueva dirección estratégica, bueno, y con justamente la ley 310, el decreto que crea la OPTE, entonces decidimos, a raíz de toda una discusión, por supuesto, pedirle al Comité Ejecutivo que autorice a la Comisión de Normativa a trabajar en un proyecto como para relacionar justamente los decretos, las leyes y todo, como para poder reacondicionar, vamos a ver, las normativas vigentes. Así es como se presentó en el Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo lo aprobó. Ahora la reunión es la próxima lunes. Bien. Bueno, ahora seguimos con la Comisión de Enlace, proyectos de interés actualmente en la legislatura. Ya estuvo. ¿Querés aclarar algo más? Bueno. Sí, por favor, contando. Perdón, lo hago rapidito porque me tengo que ir y ustedes también. En la comisión de enlace estuvimos bastante parados, fundamentalmente, bueno, porque también estaba parada la legislatura y un poco esperando a ver que se rearmen las comisiones, cambiaron algunas de las presidencias. Lástima porque, por ejemplo, en la de salud, que teníamos muy buen vínculo y que nos habían aprobado la ley del Chagas el año pasado, cambió ahora la presidencia y bueno, estamos tratando de armar contactos institucionales con los directores
y los presidentes para que nos identifiquen y puedan prestar atención a los proyectos que están nuestros, que están en esas comisiones. Concretamente en salud, como les decía hace un rato, tenemos 3 proyectos que habían perdido estado parlamentario y fueron nuevamente presentados, y que, bueno, nos interesa mucho rescatarlos y trabajarlos, ¿no? Que son el de incorporación del nombre Odilia Suárez a la estación de subte E, de la línea E, la creación de itinerarios turísticos, culturales, educativos que reflejen la vida de las mujeres y su importancia en la cultura, en la sociedad social y política de la ciudad, y la ley 83, justo de la que hoy estuvimos hablando, de nomenclatura urbana, que si le vamos a hacer cambios, bueno, esas esperaremos para pedir en la reunión que se trate. Así que bueno, por un lado estamos retomando contacto y viendo entonces de conseguir sobre todo algún tipo de contacto personalizado con alguno de estas personas que están ahora a cargo de las comisiones, porque eso fue lo que verdaderamente nos abrió totalmente el panorama y logramos el año pasado que se aprueben como 4 de nuestras leyes, ¿no? Así que vamos a insistir con eso. Si alguna tiene alguna recomendación, alguna sugerencia de estrategia nueva a aplicar, bienvenida. Creo que, bueno, la semana que viene vamos a hacer una reunión interna del grupo, digamos, de organizaciones que están en la comisión de enlace para retomar contacto y volver a juntar energías para ponernos en movimiento. Bueno, Una sí, a ver, preguntita. Adrián. El proyecto de ley de itinerarios, ¿es la que desarrollamos originariamente Segur, acompañada con se presentó tal cual? Porque tal cual. Sí, se presentó tal cual. No, bueno, nada. Bueno, por ahora eso es todo. Está bien. Bueno, entonces, si no hay nada más, pasamos a confirmar el día y el horario para la próxima reunión, ¿sí? Es el 27 de junio a las 10:30. 27 de junio, 10:30. Para quedar agendado. Bueno. Sí. Hola. No, una cosita nada más. Bueno, quería agradecer, estoy muy contenta de poder sumarme y bueno, reitero el tema del chat y ya les pasé el dato de mi celular y mi mail. Dale. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, Muchas gracias. nos vemos en la próxima entonces. Gracias, saludos. Chicas, no falten. Gracias. Mucho laburo, la verdad. Chao.